No era un hombre de guerra sino de silencio. En el umbral de su propia casa, Ethan Miller se encontró en medio de un torbellino emocional que lo arrancaba de sus cimientos. La quietud había sido su elección, una máscara para contener lo que su corazón no podía expresar. Desde el origen, la figura de Marisa, su madre, había estado ahí, un faro silencioso en la tormenta de su vida. Sin embargo, la llegada de una nueva figura femenina, Rebeca, lo había arrastrado al centro de una tempestad que él mismo no comprendía del todo. Al igual que sus raíces se enredaban con las de generaciones pasadas, Ethan creció bajo la sombra protectora de su madre. Pero toda protección tiene su precio, y a veces, el precio es la lucha por la independencia emocional. Mientras las hojas de los árboles caían rebeldes al viento de otoño, el hogar de su infancia comenzaba a erigir muros invisibles que lo separaban de aquella serenidad que una vez conoció. Rebeca había entendido el silencio de Ethan como debilidad, un error fatal en la danza de poder que se desplegaba entre ellos. Pero aparentemente algunas traiciones gritan más fuerte en silencio que con gritos desgarradores. Marisa no deseaba más que la estabilidad para su hijo, pero en el proceso de criar a un hombre que no hablaba, se había convertido en un espectador involuntario de un desenlace cada vez más oscuro. ¿Por qué Ethan eligió permanecer en silencio mientras el mundo bajo sus pies crujía? Quizás porque en las sombras también reside la estrategia. Quizás porque en la oscuridad esperaba el momento oportuno para desenvainar la espada de la verdad. La confrontación no fue más que la chispa que encendió la mecha ya bien empapada de resentimiento acumulado. Con cada palabra dicha en defensa de Rebeca, Marisa sentía cómo su propio mundo se desmoronaba. La confrontación por una disputa tan trivial como unas plantas en el jardín de su infancia reveló un abismo más profundo de desconsideración y desdén. Ethan, bajo el influjo de Rebeca, había dejado que la lealtad hacia su madre colapsara, demoliendo los fundamentos de todo aquello que Marisa había construido con tanto esmero y amor. La intemperie se alojó entre los miembros de esa familia, un escalofrío ineludible que advirtió a Marisa de que llegaba la hora de tomar decisiones. Pensó que el silencio de su hijo significaba rendición, cuando en realidad era una estrategia. Como un rey que no ruge, sino que espera y luego borra, Marisa tejió el tenue hilo de su dignidad alrededor del corazón abatido de Ethan. Las lágrimas contenidas durante años se precipitaban en un abismo de emociones fluyendo como un torrente que buscaba erosionar resistencias. A través de un prisma de emociones intensas y complejas, la familia Miller se encontraba en un crisol de dolor y revelación, donde la luz de la verdad al fin comenzaba a penetrar el manto oscuro que había cubierto sus corazones. En el entrelazado tejido de esta trama queda la paradoja de los lazos familiares, un vínculo a la vez frágil y fuerte, capaz de soportar las mayores tempestades, pero también de romperse bajo el peso de una sola palabra no dicha. Ethan pensó que evitaba el conflicto cuando en realidad cultivaba un campo de batalla interno. Ahora, en este momento, él es otra cosa, la víctima del amor ahogado en silencio, pero también el arquitecto de su redención pendiente. Quizás el verdadero desafío que enfrenta Ethan es discernir entre las voces que habitan en su mente y encontrar la suya propia. En el eco de sus pensamientos resuena la pregunta perdurable: ¿por qué decide alguien guardar silencio ante la oscuridad? Y así, en el remolino de esta compleja danza emocional, cada personaje asume su papel dentro de esta narrativa, en la que el poder de la determinación pronuncia sus líneas silenciosas. En el corazón de esta tormenta, las decisiones vendrían a ser sus únicas aliadas, decisiones enactadas en el fervor del amor, la decepción y el inevitable deseo humano de reconstrucción. Y así como un estratega silente en una guerra no elegida, Ethan meditaría sobre la voz que había permanecido enjaulada, mientras las sombras poco a poco dejan entrar la luz de un nuevo día. Aunque el cambio puede ser una constante en la vida, hay momentos en los que el impredecible tambalea nuestras bases más queridas. Para Marisa, su hogar era más que un edificio. Era el refugio construido con amor y sacrificio junto a Andrew, el amor de su vida. En esos muros elevados desde la roca de sus esfuerzos incesantes, habían nacido y crecido sus hijos. Cada rincón contenía un recuerdo. Cada habitación albergaba historias que solo el tiempo pudo narrar. Con cada toque cuidadoso de su mano, había sembrado colores y calidez, una alquimia casi mágica que transformó su casa en un hogar.
Pero ahora estas memorias construidas a lo largo de décadas se ven desplazadas por la llegada de Rebecca. La esposa de su hijo Ethan trae consigo una energía que intenta renovarlo todo. Sin embargo, este cambio constante y brusco resuena con discordia en el corazón de Marisa. El jardín, su santuario de paz, se convierte en el campo de batalla inicial, donde las diferencias comienzan a florecer. Rebecca, con la mejor de las intenciones, plantea modificaciones sin considerar el legado de años que esas plantas representan. No es solo un pedazo de tierra para Marisa, es la encarnación de su historia de vida, una sinfonía natural cuidadosamente afinada a lo largo de los años. Ethan, atrapado en el deseo de apoyar a su esposa, parece ciego ante las implicaciones emocionales de estos cambios para su madre. La dinámica familiar, hasta entonces intocable e inalterada, comienza a friccionar. Marisa, aunque invadida por un dolor silencioso, trata de mantener la paz en honor a la memoria de Andrew y a sus propios principios de fortaleza y autocontrol. Sin embargo, las fisuras comienzan a hacerse visibles, especialmente cuando Ethan elige pasar por alto las señales de angustia de Marisa. Toda madre espera que sus sacrificios sean reconocidos, que sus sacrificios se honren. Pero aquí la diligente dedicación de Marisa a su hogar no solo se pasa por alto, sino que se reinterpreta de manera que desacraliza ese espacio tan valioso. La casa se llena de una creciente tensión no verbal, un estancamiento silencioso en el que Marisa siente cómo su identidad involucrada en cada esquina de esa casa es progresivamente anulada. Sigue un enfrentamiento. Ethan, envalentonado por sus obligaciones conyugales, levanta la voz a Marisa. Este momento se convierte en la chispa, el instante que empuja a Marisa a la frontera de un cambio necesario. Enfrentada a ese grito, una decisión se solidifica en su interior con una claridad inquebrantable. No puede ni debe ser despojada de lo que le pertenece, de lo que ella y Andrew construyeron juntos. Sin rencores ni violencia, con la serenidad que distingue al verdadero poder, Marisa emprende el camino hacia la instauración de límites. Actuar requiere un coraje tremendo, no una exhibición de poder, sino un recordatorio hacia Ethan de que hasta el amor de una madre tiene límites. Puede que el enemigo sea interno, pero la estrategia que Marisa elabora es clara y decisiva. Se da cuenta de que a veces proteger lo que uno ama implica tomar medidas drásticas. La solución no llega envuelta en tiranía, sino en una defensa digna, una fortaleza nacida de la necesidad de autorrespeto y supervivencia emocional. Cambiar las cerraduras no es simplemente un acto físico, sino una manifestación simbólica de protección y poder. Es un golpe al tejido conyugal que Ethan y Rebecca deben enfrentar. Mientras la llave antigua se torna inútil, la nueva sirve como un recordatorio tangible de los límites establecidos por Marisa. En estas pequeñas acciones resuena un eco de autoridad obtenida a través de la experiencia y el dolor. Es un testamento de su resiliencia, de años de amaneceres y ocasos que construyeron la base de lo que no solo es el hogar de Marisa, sino su testimonio de vida. Ethan, por primera vez, se enfrenta a la consecuencia tangible de sus decisiones. La crudeza de no tener un lugar al que llamar hogar hace despertar en él una reflexión necesaria sobre el respeto y la lealtad, bases fundamentales que había ensombrecido bajo la presión de su nueva relación. Y Rebecca, enfrentada a los fragmentos de lo que había sido un santuario unificado, también debe comenzar su propio viaje de introspección. En este crisol de decisiones y emociones, los cimientos de nuevas relaciones comienzan a formarse, mientras en el corazón de cada personaje florece un lento pero necesario cambio. La llegada de Rebecca alteró profundamente la dinámica ya establecida en el hogar de Marisa. Marisa, quien había mantenido su casa como un refugio sagrado de recuerdos y amor familiar, se encontró de repente enfrentándose a cambios inesperados que giraban en torno a los deseos de Rebecca. Cada acción de la recién llegada cargaba el peso de su deseo de imponer una nueva presencia, algo que de manera implacable fue dejando marcado cada rincón del hogar, que una vez Marisa había moldeado tan cuidadosamente con los cimientos del compromiso y los sacrificios compartidos con Andrew. Ethan, atrapado entre la lealtad hacia su madre y el papel insistente de esposo devoto para Rebecca, optó sin vacilar por apoyar los cambios que ella introducía. Esto para Marisa representaba una traición punzante. Comenzó a experimentar una invisibilidad que era ensordecedora, una especie de borradura progresiva de su papel en su propio entorno.
La reubicación de las plantas en el jardín fue solo el primer signo visible de una estrategia que ignoraba groseramente las esencias de su pasado. Las paredes de la casa, que testificaron las risas y lágrimas de una vida bien vivida, parecían comenzar a desmoronarse simbólicamente ante sus ojos. Rebeca operaba con la certeza de ser bien recibida en cada decisión que tomaba, revelando así una falta de empatía hacia el territorio emocional tan preciadamente guardado por Marisa. Cada movimiento suyo parecía no ser solo una adición o ajuste, sino un replanteamiento total, una redirección de las energías del hogar hacia un eje que simplemente no tomaba en cuenta la historia vivida por Marisa. Con el paso de cada día, la casa, previamente sincronizada en ritmo y familiaridad, empezó a parecerse más a un tablero dividido entre dos fuerzas invisibles. A medida que los días se convertían en semanas, Marisa comenzó a notar un patrón escalofriante, un ciclo en el que cada resistencia suya era tratada simplemente como una molestia menor, algo para ser suavemente desconsiderado por Rebeca, quien avanzaba con su agenda inexorable. El recorrido de sutiles invasiones resultó ser una clase magistral en cómo alguien podía llegar a sentir una pérdida al permanecer en su propia casa. Este fenómeno insidioso reflejaba una erosión sistemática de la intimidad familiar, algo que resonaba más profundamente como una alegoría del desplazamiento emocional. Pero aquí surge una cuestión esencial para los espectadores que se enfrentan a una situación similar. ¿Qué haces cuando el tejido de tu vida se desvanece ante tus ojos, debido a la influencia sutil pero potente de una nueva fuerza en tu espacio? Marisa, mostrando un temple de acero revestido con la sabiduría ganada por años, no tardó en darse cuenta de que retroceder y observar no sería suficiente para preservar su vida tal como la conocía. La introspección íntima la llevó a reconocerse a sí misma una mujer que había sobrevivido a todo lo que la vida le arrojó, decidida a no ceder su identidad tan laboriosamente construida. El drama psicológico en el hogar de Marisa no es simplemente una cuestión de choque de personajes, sino un microcosmos de cómo las desigualdades de poder emocional se materializan cuando las nuevas influencias chocan con las narrativas establecidas. En este escenario cargado, Marisa entendió que su único camino seguro era definir claramente sus límites. No podía permitir que su identidad se redujera a una mera figura de fondo en una vida que una vez la tenía como protagonista indiscutible. Así, mientras el ambiente seguía tensándose ante los intentos de Rebeca por reescribir las reglas, Marisa se planteó firmemente, al considerar una reorganización completa de cómo deberían establecerse y respetarse los límites en su hogar. Esto la llevó a concluir que el respeto y una franqueza brutal serían la base sobre la que cualquiera pudiera construir una nueva convivencia armónica. Su enfoque se convirtió en un llamado a la acción para aquellos que observaban con horror o fascinación similares experiencias, ponerse de pie y reclamar sus espacios. Este dilema de Marisa es desafiante a nivel emocional y profundamente relevante para quienes enfrentan invasiones en otros terrenos más allá del espacio físico. Su lucha, en esencia, invita a una reflexión sobre la importancia de articular nuestra identidad en nuestro entorno inmediato. Para quienes observan, las preguntas emocionales se vuelven trascendentales. ¿Cómo te defiendes cuando tus modos de vida cuidadosamente construidos están siendo probados? ¿Cómo permaneces firme cuando quienes te rodean cuestionan implícitamente tu derecho a existir plenamente en un lugar llamándolo hogar? Los fragmentos y las reestructuraciones del hogar reflejan un viaje intrincado hacia el valor y la dignidad, un recordatorio silencioso de que a veces proteger nuestros espacios significa armarse de coraje y demostrar que la introspección no es sinónimo de debilidad, sino de la posibilidad de nuevos comienzos. La determinación de Marisa se convierte en un intenso remolino de emoción y estrategia mientras considera el futuro de su hogar. En medio de las sombras de la confrontación ruinosa, surge una claridad ardiente, impulsada por la necesidad de proteger su santuario de la erosión gradual del respeto y la dignidad. Las palabras de Ethan aún resuenan como un eco desagradable en su mente, pero en lugar de debilitante, sirven como catalizador para su metamorfosis personal. El cambio es inevitable, y Marisa lo acepta con la firmeza de un guardián que despierta a su propósito. Cambiar las cerraduras de su hogar no es simplemente un acto simbólico,
Es un manifiesto tangible de su resolución por recuperar el control. La puerta que antes se abría con facilidad para cualquier invasión disfrazada de familiaridad, ahora se convierte en una barrera selectiva, un umbral que exige respeto y consideración antes de cruzarse. En este acto, Marisa declara inequívocamente que su casa no es solo un edificio, sino una extensión de su ser, un espacio que refleja su historia, valores y aspiraciones. Al igual que sus movimientos calculados de dominó, donde una pieza bien colocada puede desencadenar una reacción que cambia el panorama entero, Marisa establece un nuevo orden. Invita a una reconsideración no solamente de quiénes son bienvenidos en su espacio, sino de cómo se vive y siente el respeto en el día a día. Esto, claro está, no surge de una simple necesidad de retribución, sino de un profundo anhelo por restaurar el equilibrio y la dignidad que se han visto comprometidos. El poder de este acto reside en su intención de cultivar conexiones significativas, no en un vacío emocional, sino en un campo fértil de apertura y reciprocidad. Ethan y Rebecca, sorprendidos ante este giro inesperado, enfrentan su propio desafío de reflejo. Se ven obligados a mirar hacia adentro, evaluando las fisuras que su comportamiento había dejado expuestas. En esta encrucijada, cada decisión pesa con la gravedad de las lecciones no aprendidas, de las oportunidades perdidas por el orgullo y la superficialidad que a menudo anublan el juicio. La distancia impuesta por Marisa se convierte en un espejo que refleja el tumulto interno de su relación, empujándolos a enfrentar verdades incómodas sobre sus prioridades y la autenticidad de su vínculo. Mientras el polvo del desafiante cambio comienza a asentarse, la trama se convierte en una exploración psicológica del valor de la introspección. Ethan, en un revés de duros sucesos, se encuentra a sí mismo en el umbral de una transformación personal. La necesidad de corregir su pasado errático y demostrarle a su madre que aún es merecedor de su amor y confianza, lo impulsa hacia un diálogo genuino. Contactar a Marisa ya no es un mero trámite. Es un puente de esperanza sobre un abismo de dolor autoinducido. Al aceptar que el respeto es la moneda con la que se compra la reconciliación, Ethan se enfrenta a la dura tarea de desplazar el orgullo con humildad. Para Rebecca este proceso es igualmente arduo. Detrás de su fachada defensiva emerge una vulnerabilidad recién descubierta, reconociendo las fallas de sus acciones pasadas y su papel en el deterioro de la relación con Marisa. Su deseo de hacer una pausa, revisar sus propios motivos e iniciar un camino de reconciliación personal se convierte en una búsqueda sincera para redescubrir la unidad familiar y enmendar el daño causado. Es en el denso y fructífero suelo de estas reflexiones individuales y colectivas donde se planta la semilla de una posible segunda oportunidad, regada por la intención consciente de forjar un camino diferente. El camino hacia la restauración quizás no sea inmediato ni sin escollos, pero está recorrido por una luz renovada, nacida de la comprensión mutua y el compromiso con el cambio. Las cicatrices emocionales que una vez lastraron a Ethan y Rebecca se convierten en recordatorios silenciosos de lo aprendido, aunque no garantizan el final feliz que uno podría desear. En el corazón de la narrativa queda el insondable poder de la dignidad personal. Marisa representa el pilar inquebrantable de la fortaleza emocional, aureolada de un respeto ganado con valentía silenciosa. Su historia resurge como un recordatorio embriagador de las recompensas de perseverar en medio del caos, ofreciendo una resonancia esperanzadora para cualquiera que busque redibujar los límites de su propio dominio personal. La lección perdurable aquí no es únicamente sobre restauración, sino sobre el poder agridulce de convertir la adversidad en una oportunidad para el renacer del respeto y la autenticidad. Con la determinación de erigir un muro infranqueable ante el caos que ha amenazado por tanto tiempo su paz, Marisa decide cambiar las cerraduras de su casa. Este acto no solo simboliza un giro físico y tangible en la dinámica del hogar, sino también marca la reafirmación de su propio control sobre su espacio y su vida. Para ella no se trata de un mero gesto simbólico, sino de una declaración silenciosa y potente sobre el derecho pleno que tiene a protegerse a sí misma de las tormentas emocionales que hasta ahora la han azotado. Cada giro de la llave en la nueva cerradura resuena con un tono de rebeldía silenciosa que Ethan y Rebecca no pueden ignorar. Sentir esa resistencia física al intentar ingresar a la casa les recuerda el peso de sus propias acciones.
ahora se enfrentan a una realidad irrefutable. Han sido relegados a espacios que ya no controlan, obligados a lidiar con las fortificaciones que sus decisiones han erigido a su alrededor. A medida que avanzan por la ciudad en busca de un techo alternativo, la carga de la elección de Marisa se convierte en un recordatorio constante del precipicio emocional en el que se encuentran. La súbita pérdida del acceso a la que fue su seguridad, aun cuando estaba manchada por las tensiones familiares, les impele a un crisol donde deberán inexorablemente encontrarse cara a cara con las grietas en su relación y las decisiones que los llevaron hasta ese punto. Entre las sombras de ese autoexilio autoimpuesto, Ethan comienza a comprender la verdadera profundidad de la desconexión que ha permitido gestarse entre él y su madre. Los ecos de un tiempo en que sus choques con Rebecca parecían amalear sobre las antiguas paredes, ahora cristalizan en una necesidad de introspección que no puede posponer más. Obligado a reconocer la tensión que ha flanqueado estos muros, se siente llamado a reexaminar esas decisiones pasadas y comienza a anhelar un retorno a ese equilibrio perdido. Rebecca, por su parte, advierte con creciente alarma que el distanciamiento de la seguridad antes ofrecida por la casa de Marisa no solo la aísla físicamente, sino que desvenda la fina capa de garantías que creía tener. Forzada a meditar sobre su contribución a las fricciones, las preguntas que antes desplazaba ahora la confrontan en forma de noches en vela, llenas de incertidumbres y ansiedades por el mañana. La decisión de Marisa entonces no solo transforma el hogar en un refugio de fortaleza renovada, sino que también se convierte en un catalizador para el examen de conciencia de aquellos que permanecieron indiferentes a su angustia. Es un llamado que retumba en la distancia, una melodía fuerte y clara, instando a sus oídos a escuchar lo que el orgullo había silenciado. La valentía de Marisa, que se mantiene en pie como un faro en la tormenta, ilumina una posibilidad de cambio. En lugar de esconderse tras las sombras del resentimiento, ha elegido maniobrar con confiada seguridad hacia una nueva etapa, donde aprenderá a cuidar de ella misma, reafirmando su dignidad y su derecho al respeto. Para Ethan y Rebecca, la puerta cerrada representa tanto una barrera como una oportunidad para empezar de nuevo. Si son capaces de hacer las paces con el pasado, y si reconocen que el respeto y el amor incondicional requieren aceptación y comprensión mutua, quizás algún día podrán encontrar la clave no solo para entrar a la casa de Marisa de nuevo, sino también para permitir que sus corazones se abran a un entendimiento transformador. Este episodio marca un punto crucial en su viaje, un punto donde cada uno debe decidir si el fruto de su introspección será suficiente para desmantelar las puertas cerradas del hogar, o si tendrán que buscar un nuevo comienzo en otra parte. Aquí el desafío ya no es revertir el pasado, sino abrazar las lecciones aprendidas y comenzar de nuevo desde cero. La pregunta que queda es si las decisiones actuales abrirán las puertas a un futuro de reconciliación o se mantendrán firmemente cerradas, resguardando las lecciones de suma importancia que este viaje ha ofrecido. Para Ethan y Rebecca, el cierre de puertas no fue solo literal. Representó una conmoción emocional donde las consecuencias de sus acciones finalmente brandieron su carga sobre ellos. Se encontraron de repente sin un techo que los protegiera, obligados a enfrentarse a la gélida realidad que habían evitado durante tanto tiempo. En el vacío dejado por Marisa, las fisuras en su relación, que habían sido cuidadosamente camufladas bajo el pretexto de apoyo mutuo, ahora emergen con una claridad dolorosa. A corazones heridos se preguntan cómo el orgullo y la falta de comunicación se transformaron en armas que utilizaron involuntariamente contra sí mismos. Es irónico cómo el intento de Rebecca por establecerse firmemente a través de Ethan, en vez de ganarse su propio espacio, terminó desplomando las columnas de lo que creía ser su hogar seguro. Ethan, siempre tan confiado en la solidez de su núcleo familiar, ahora se enfrenta a una amarga epifanía. La negligencia hacia quienes le dieron vida no solo fractura lo que era, sino que también amenaza lo que podría haber sido. Es aquí donde el viaje de autocrítica abre una senda inesperada. Lejos del refugio de Marisa, Ethan y Rebecca inician un proceso de reflexión, una serie de noches bañadas en introspección, donde cada ataque verbal previo, cada gesto de desconsideración, cobra un nuevo significado. Sitiados por la duda y la culpa, comienzan a desenmarañar los patrones tóxicos que alimentaron, revelando lo que parecía ser un afecto ciego hacia una codependencia emocional fallida.
Esta parada obligada en imagen provoca un cambio, una ráfaga de autoconcienciación. Rebeca vislumbra la realidad oculta tras su necesidad imperiosa de control, el miedo a perder lo que nunca tuvo garantizado a no ser vista. El conflicto ya no es solo con Marisa, es una batalla interna para Rebeca cuyos ecos son aún mayores hacia Ethan. Reconocer esto le permite tener un nuevo aprecio por la valentía de Marisa, quien había impuesto límites claros, no motivados por el rencor, sino por la preservación de su dignidad. Mientras Ethan camina por el mismo sendero, se enfrenta a la imagen distorsionada que sostenía sobre su responsabilidad filial. La distancia de su madre se convierte en un espejo revelador de sus insuficiencias personales, incitándolo a redefinir su papel en su vida y la de Rebeca. Con cada introspección nocturna y cada diálogo honesto consigo mismo, desentierra las lecciones enterradas bajo años de complacencia. El distanciamiento temporal con Marisa finalmente ofrece una plataforma fértil para establecer una nueva narrativa. Ethan y Rebeca ya no son solo víctimas pasivas de sus elecciones, se convierten en protagonistas activos de un nuevo curso, donde cada decisión cuenta, cada reflexión ponderada, cada acción consciente. No hay alivio garantizado aquí, no hay promesas de restitución inmediata, pero el reconocimiento de la necesidad de un cambio auténtico siembra las semillas de la esperanza. La introspección lleva a Ethan a comprender lo que significa realmente. La lealtad no es solo un compromiso con Rebeca, sino también con los valores que sostienen su relación con su madre. Rebeca, por su parte, descubre que la sinceridad genuina nace de la vulnerabilidad. La fortaleza de Marisa reside no en la rígida defensa de su territorio, sino en su disposición a mantener su respeto propio frente a toda adversidad. Rebeca empieza a ver que su mayor acto de valor no es desafiar a los demás, sino ser fiel a ella misma, sin desmerecer a quienes la rodean. En el proceso, también comparten una renovada búsqueda de aceptación. Mientras salen de entre las sombras, se acercan un paso más hacia una reconciliación externa e interna. Crean un diálogo continuo, uno donde las voces del juicio quedan silenciadas, reemplazadas por un coro tímido pero persistente de comprensión y empatía. Así, la ausencia involuntaria de Marisa se transforma en una presencia omnipresente, un recordatorio latente de lo que hay en juego cuando el amor propio y el respeto comunitario no se priorizan. En este espacio de transición, Ethan y Rebeca no solo confrontan las consecuencias de sus acciones, también descubren el poder transformador del entendimiento mutuo y la importancia de una base común de respeto y dignidad. La realidad de no tener dónde quedarse después de todo se convierte en la chispa que enciende el camino hacia una reconciliación más genuina y duradera. Un camino pavimentado por el deseo de aprender el dolor de las lecciones y la promesa de un nuevo futuro, convertido en un hogar donde quizás las puertas no se cierren jamás. El deslizar del tiempo frío e implacable se manifiesta en los rincones vacíos de la mente de Ethan. Marisa ha trazado una línea en la arena que él nunca anticipó. Sus esfuerzos por volver al refugio de su infancia han sido frenados por la fragancia cortante del respeto, un umbral que nunca supo que debía cruzar deliberadamente. En medio de la incertidumbre, Ethan está parado al borde del abismo del autoexamen. Su relación con Rebeca pende de un hilo mientras cada interacción revela una madeja de emociones entrelazadas: el malestar, la frustración y, sobre todo, la inevitabilidad del cambio. La llamada a su madre no es un simple gesto de mediación, sino un grito ahogado de comprensión. Frente a la distancia y la decepción, Ethan descubre lo fundamental de reencontrarse con los cimientos del respeto, la virtud que sustenta toda conexión genuina. Es una lección difícil pero necesaria. Hasta los sentimientos más arraigados son frágiles sin la presencia de la empatía. Marisa, por su parte, entiende la gravitación de un hogar construido con amor y paciencia. En cada rincón de su casa, cada rincón que ha tocado su historia, reside un testimonio de su vida compartida con Andrew, y su legado persiste en sus decisiones. Escucha la súplica de Ethan con un corazón duro. No es fácil mover las piedras de un río que hay que cruzar. Sin embargo, es con conciencia que considera ofrecer una segunda oportunidad, pero no sin condiciones. Insiste firmemente en el respeto como la contraseña secreta para cualquier paso hacia adelante. Esto, sin embargo, no es una mera concesión, es una declaración.
Ethan está obligado a enfrentar sus propios errores, y el desafío radica en aceptar su humanidad imperfecta. En este vórtice emocional, Rebecca toma un momento para observar el paisaje de su matrimonio deteriorado. La realidad ha hecho explotar las ilusiones de seguridad y dominio. En medio del torbellino de autodescubrimiento, se ve navegando por las agitadas aguas de la autoexploración. Rebecca empieza a entrever que la clave para avanzar no radica en reafirmar su posición, sino en reconocer el daño causado. Es un reconocimiento que destila dolor, pero de las cenizas de sus elecciones pasadas puede surgir un nuevo entendimiento, y así, animada por la situación crítica de Ethan, toma la decisión de contactar a Marisa, no como una adversaria, sino como una mujer buscando reconciliarse con su pasado con valentía y honestidad. La introspección revela más que las respuestas convencionales. Invita a una aceptación gradual de que las relaciones se forjan sobre la piedra angular de las experiencias compartidas y las renuncias comunes. Es una epifanía liberadora. Rebecca, impulsada por una necesidad profunda de sanar, empieza a ver las grietas no como defectos, sino como oportunidades para fortalecer su vínculo con Ethan. La ruptura con Marisa ahora actúa como un catalizador para este renacimiento. Pero primero ella debe admitir su papel en el conflicto y responder al llamado de la introspección con humildad. Mientras tanto, el panorama emocional de Ethan lentamente se despeja, revelando las siluetas de las soluciones que antes parecían inalcanzables. Su diálogo con Marisa no es meramente un intento de suavizar las relaciones fracturadas, sino un acto de rendición ante el poder redentor de la vulnerabilidad. Para Ethan, es una escalera hacia la reconciliación construida con una comprensión emergente de qué significa realmente pertenecer, respetar y ser respetado. A lo largo de este arduo viaje, el drama emocional sigue poblando sus mentes, sembrando semillas de cambio. Con cada paso hacia el entendimiento, los orgullos heridos se transforman poco a poco en un tapiz de respeto y empatía. Marisa ahora, el faro de un amor inquebrantable, observa los cambios con un renovado sentido de esperanza. El respeto inicia un ciclo de curación entre ellos que promete devolver a cada uno no solo a su hogar físico, sino al refugio construido sobre una comprensión profunda y compartida del valor de la dignidad humana. Ethan y Rebecca han comenzado finalmente a sentar una base sólida para reparar y reconstruir el hogar que el mundo observa con anticipación y fe. La llamada de Rebecca era inesperada, un sonar del teléfono que resonaba en el silencio que llenaba la casa de Marisa. Un suspiro, una pausa, una decisión de enfrentar lo imposible. Rebecca había sido una figura central del turbio conflicto que asedió la familia, pero ahora estaba dispuesta a dejar atrás el orgullo y admitir sus errores. Motivada por la desesperación y un deseo renovado de estabilidad, comprendió que el primer paso hacia la reconciliación era enfrentar a Marisa con sinceridad. Era una tarde templada, y el sol se deslizaba suavemente a través de las ventanas, cuando Rebecca decidió hablar empleando un tono que denotaba respeto y vulnerabilidad. No era solo su matrimonio en juego, sino también su integridad personal. Marisa, al otro lado de la línea, escuchaba atentamente, pues detrás de las palabras de Rebecca detectaba un cambio auténtico, un eco de arrepentimiento que no pudo ignorar. Entonces, aceptó reunirse con ella en un esfuerzo consciente por abrir la puerta a nuevas posibilidades de paz. El encuentro estaba programado para el siguiente día. Los pensamientos de Rebecca daban vueltas mientras ponderaba cada posible resultado. Reflexionaba sobre las acciones que la habían llevado a este momento. Ya no se trataba del enfrentamiento, sino de la oportunidad de encauzar el respeto hacia una dirección positiva, de manera que no solo reparase las heridas del pasado, sino que también construyese un nuevo futuro. A la mañana siguiente se encontró frente a la puerta de Marisa. Al tocar una ola de ansiedad recorrió su cuerpo, un recordatorio del peso de la oportunidad que se le presentaba. Cuando Marisa abrió la puerta, lo hizo con una expresión que mezclaba curiosidad y escepticismo, una postura defendida, pero abierta al diálogo. En el salón, sentadas frente a frente, la atmósfera comenzaba a moldearse con una combinación de tensión y expectativa. Rebecca, inhalando profundamente, fue la primera en hablar, revelando no solo el arrepentimiento del pasado, sino también sus miedos e inseguridades que la habían guiado por ese tortuoso camino.
Admitió lo que Marisa había estado sospechando: su miedo al rechazo la había impulsado a actuar de maneras que no alineaban con sus verdaderos valores. Marisa, en su rol de madre y mentora, sintió cómo la sinceridad de Rebeca comenzaba a diluir la rigidez en su corazón. A través de sus palabras, percibía la angustia de una mujer que buscaba reconstruirse. Por primera vez compartieron una conversación franca, alejada de reproches ocultos, centrada en la restauración de puentes quebrados con respeto y empatía. Este intercambio fue más que una simple disculpa. Era un espacio para sanar y perdonar, un momento en que tanto Marisa como Rebeca se desprendieron de las ficciones que nublaban su juicio. Así, mientras cada palabra cabalgaba entre la incertidumbre y la esperanza, comenzaron a trazar un nuevo fundamento, uno donde el respeto mutuo y la comprensión reemplazaban el resentimiento. Al concluir el encuentro, un cambio palpable reemplazó la tensión inicial. Marisa, bajando su guardia, permitió que una pequeña chispa de optimismo iluminara su mirada. Si bien años de resentimiento no se desvanecen de un día para otro, una nueva semilla había sido plantada, una promesa de lo que podía ser un futuro diferente, uno en el que el respeto y la dignidad eran guías inquebrantables. Rebeca se fue con una sensación de alivio que no había esperado sentir, sabiendo que el camino no era sencillo, pero intrínsecamente valioso. Ella y Ethan tendrían que trabajar incansablemente para reevaluar cada aspecto de su relación, no solo con Marisa, sino también entre ellos mismos. Este fue solo el primer paso hacia un renacer que demandaría valentía y la voluntad para comprometerse con el cambio. Cuando cerró la puerta tras ella, Marisa dejó escapar un suspiro largo, reflexionando sobre las lecciones aprendidas. A medida que el día avanzaba, las sombras que habían oscurecido su relación con Rebeca comenzaban aún tímidamente a dispersarse, dando paso a una luz nueva y esperanzadora que prometía guiar sus acciones futuras hacia una reconciliación auténtica y duradera. Era solo el comienzo, pero uno que significaba pasos firmes hacia una paz genuina, la promesa de un hogar restaurado. Rebeca y Ethan estaban listos para enfrentar el futuro lleno de incertidumbres y esperanzas. Cuando volvieron a casa de Marisa, la tensión palpable que había caracterizado encuentros anteriores comenzaba a desvanecerse. Había una nueva atmósfera que, aunque delicada, prometía algo distinto. Marisa, consciente de los complejos matices de la situación, observaba con ojo vigilante, pero corazón abierto. Las puertas del hogar no solo fueron testigos de una renovación física, sino que también se convirtieron en el símbolo de un nuevo contrato emocional. Desde ese primer paso de regreso al hogar, las conversaciones resultaron ser más que apenas rectificar errores. Se trataba de crear un diálogo que nunca antes había existido. El énfasis estaba en el respeto mutuo, una palabra que parecía banal en su simpleza, pero que se volvía revolucionaria bajo el contexto de su sufrimiento compartido. Marisa delineó cuidadosamente las nuevas normas de convivencia, asentando con firmeza la importancia de la comunicación abierta y la empatía. Este proceso no fue ajeno a contratiempos. Las viejas dinámicas no desaparecen sin lucha, y hubo momentos en los que cada parte sintió el tirón de viejos hábitos amenazando con resurgir. El camino era todo menos fácil, cada interacción cargada con la posibilidad de caer en las antiguas trampas de la culpabilidad y el resentimiento. Sin embargo, Marisa, Rebeca y Ethan demostraron un compromiso robusto por empujar hacia el lado más brillante de las posibilidades humanas. Mientras enfrentaban juntos los primeros días de esta prueba, la familia desarrolló un protocolo no verbal de apoyo y reforzamiento. Pequeños gestos cotidianos como compartir un café matutino o dedicar tiempo a conversar casualmente en la sala se volvieron preciosas rutinas que consolidaban la renovada confianza y respeto. Ethan, quien durante mucho tiempo había estado atrapado entre las lealtades que sentía por su madre y su esposa, comenzó a encontrar una nueva síntesis personal entre ambas relaciones femeninas. Al ver a Rebeca y Marisa interactuar con genuina consideración, Ethan descubrió que sus propias inseguridades y miedos se iban diluyendo gradualmente. Mientras avanzaba el tiempo, Marisa regaló a Rebeca un libro florido y lleno de anotaciones personales, un gesto que conllevaba sus propias historias, un acto profundo que decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Rebeca, con lágrimas en los ojos, comprendió que este no solo era un regalo, sino un excepcional testimonio de aceptación.
Ella respondió con una promesa de honorar la historia de esa casa, con todo su bagaje emocional, comprometiéndose a ser una mejor compañera para Ethan y una mejor nuera para Marisa. Prontamente surgió entre ellos un incipiente sentido de camaradería, algo anteriormente insospechado en la algidez del conflicto inicial. Juntos comenzaron a planear pequeñas mejoras en la casa, desde el sencillo arreglo de un jardín hasta la renovación de una habitación. Estas actividades, aunque mundanas, fueron tanto simbólicas como prácticas, una manera de construir no solo el espacio físico que compartían, sino también su sistema de apoyo emocional. La perspectiva de la reconstrucción no era vista como una tarea que debería llevarse a cabo apresuradamente. Este era un ejercicio de paciencia, resiliencia y, por encima de todo, de autenticidad. Dentro de estas actividades conjuntas, Rebecca y Ethan hallaron terreno común, redescubriendo facetas de su relación que habían sido sepultadas bajo el polvo de las viejas disputas. Su confianza mutua, una vez frágil como cristal recién soplado, se encontraba ahora reforzada por el calor de la reconciliación compartida con Marisa. Marisa, en su proceso introspectivo, comenzó a reflexionar sobre los eventos de los meses pasados. A través del doloroso reconocimiento de sus propias deficiencias, descubrió que la dignidad no era una pieza distante y singular, sino un conjunto de pequeñas victorias cotidianas. Aprendió que imponer límites no era solo un acto de autodefensa, sino un testimonio de amor propio que al final permitió a los demás amarla de una manera más true y menos dañina. A medida que las sombras que habían oscurecido su vida se disipaban, Marisa encontró un sorprendente alivio al permitir que la luz de la reconciliación iluminara su hogar otra vez. El camino aún sería largo y lleno de pruebas, pero esa aurora de esperanza no solo prometía días mejores, sino que también cimentaba la base de un nuevo amanecer para todos ellos. En su regreso al hogar, Rebecca y Ethan sintieron una mezcla de emociones tan intensas como versátiles, desde la esperanza cálida de un nuevo comienzo hasta la prudencia calculada que dictaba cada paso sobre el piso de la casa de Marisa. Este lugar que tantas veces resonó al compás de sus disputas, ahora ofrecía una oportunidad única, casi providencial, de reconstruir las ruinas de antiguas travesuras emocionales y permitir que un nuevo amanecer brillante e inspirador marcara su convivencia. Marisa, desde el corazón de su renovada fortaleza, dejó claro que esta no era solo una oportunidad para olvidar pasados errores, sino un verdadero pacto por un cambio tangible. Establecer nuevas normas de convivencia no fue simplemente revisar reglas, sino una manifestación fenomenal del respeto mutuo que reclamaba pieza por pieza su merecido lugar en ese santuario compartido. Los fantasmas de patrones desgastados acosaban naturalmente cada intento de movimiento hacia adelante. Sin embargo, una verdad ineludible permeó en sus acciones: no harían los mismos errores. Fue Marisa quien habló con una autoridad serena, proponiendo que el respeto no era una mera formalidad social, sino una necesidad absoluta, un requisito vital para sostener relaciones humanas genuinas. En esta atmósfera, palabras cargadas de franqueza y autenticidad se entretejieron con sinceras disculpas y resoluciones firmes, hilando una red que pretendía sostener lo frágil del porvenir. Lo que quizás más sorprendía era cómo cada uno, impulsado por una mezcla de aprendizaje y dolor, hacía un esfuerzo consciente para emplazar viejas inseguridades en contextos superados. Marisa recibía sin reservas las disculpas de Rebecca, no con la indulgencia de lo pasado, sino con la aceptación sabia de que el cambio verdadero yace, no en palabras, sino en acciones repetidas, en decisiones constantes y en el trabajo arduo, de imponerse límites personales que no encadenen, sino que liberen. Desde esa perspectiva, se reconoció que la comunicación abierta era el primer paso para evitar nuevamente caer en la trampa del abismo emocional. La sinceridad se convirtió en un recurso no negociable en la gestión de desacuerdos potenciales. Ethan y Rebecca tomaron así la iniciativa de enfrentar los desafíos, ya no evadiéndolos ni minimizándolos, sino enfrentándolos con una valentía reposada y reflexiva. Lo que inaccesible parecía antes, ahora brillaba con nueva claridad. Nuevas rutinas se implementaron con el ímpetu del que decide habitar el presente y dejar atrás el espectro del victimismo. Las tareas compartidas en el hogar, antes motivo de discordia,
transmutaron en gestos de camaradería, recordándonos que es en lo simple y cotidiano donde residen las semillas del cambio fecundo. Se respiraba conscientemente el aire repleto de esperanzas restauradas, donde la sonrisa de Marisa, una vez cargada de desconfianza, emergió de nuevo con la serenidad de quien entiende que va en camino, pero que esta vez camina, acompañado. A medida que abrazaban este acto de renacimiento familiar, todos aprendieron que mantener la paz no se trataba de la ausencia de conflictos, sino del aprendizaje constante que provoca asumir la responsabilidad compartida de nutrir una estructura relacional. Desplegaron las velas de su nueva directriz bajo el viento favorable de lo aprendido y ya no aplicaron atajos, sino que avanzaron meticulosos, alimentando con hechos las promesas pronunciadas. Así las horas se entrelazaron en días con la promesa de la dignidad reconstituida. La confianza reconstruida despacio se tornó en cimientos sólidos que mantendrían la estructura de su nuevo comienzo. El hogar que en tiempos recientes había sido escenario de traiciones y dificultades, emergió como un refugio protector y amparador predispuesto a ser custodiado con devoción por quienes ahora más conscientes de su imperiosa fragilidad, entendieron al fin lo verdadero de aquello que aún después de quebrado podía ser restaurado. El aroma del café fresco se mezcla con el sonido suave de los pasos en el hogar, mientras Marisa observa con un nuevo sentido de satisfacción cómo su familia ha comenzado a florecer bajo las reglas recién establecidas. Los cambios, aunque simples, han sido como gotas constantes que desgastan las piedras más duras. Una cena juntos, una conversación honesta. Al final del día, el compromiso de prestarse atención y tratarse con consideración. Estas acciones que antes hubieran sido impensables en el ambiente cargado de tensión, ahora se han vuelto la piedra angular de su convivencia. Ethan, ahora más maduro y consciente, ha dado un paso atrás de la influencia de Rebecca, aprendiendo a equilibrar su amor por ella con su lealtad a su madre. Ha sido un viaje desafiante, pero cada esfuerzo por mantener la armonía ha traído recompensas visibles, desde un vínculo más fuerte con su madre hasta una relación más fluida con Rebecca. La transformación de Ethan en un hombre más comprensivo y reflexivo no ha pasado desapercibida, y cada conversación que abre con humildad y escucha genuina se siente como un hito en su camino de redención personal. Rebecca, por su parte, ha aceptado con humildad su papel en los conflictos pasados. Se ha embarcado en una jornada personal no solo para reconciliarse con Marisa, sino también para comprenderse a sí misma. Entiende que su inseguridad había dirigido muchas de sus acciones, y con terapia y un profundo autoanálisis ha encontrado la fuerza para enfrentarse a su pasado. Ya no busca la validación externa, sino que trabaja para construir una autoestima sólida y una identidad independiente del papel de esposa y nuera. Su esfuerzo por liberarse de viejos patrones la acerca más a Marisa, quien ve en ella una nueva aliada y amiga. La vida en el hogar ha adoptado un ritmo diferente, más pausado, más consciente. Las actividades conjuntas, como trabajar en el jardín o preparar las cenas del fin de semana, han abierto un espacio para la colaboración. Estas tareas inofensivas, casi triviales, han tejido un tapiz de intimidad compartida que fortalece el sentido de unidad familiar. Los proyectos conjuntos se convierten en metáforas de su renovación. Un arbusto, podado aquí y allá, simboliza la poda de viejas rencillas, dejando lugar para que broten nuevas ramas de comprensión y respeto. En este entorno renovado, Marisa se encuentra reflexionando sobre su camino hacia la edición doméstica restaurada. Un orgullo sereno se apodera de ella al recordar cómo los momentos más oscuros le guiaron hacia un espacio de claridad y dignidad recuperada. La fortaleza emocional que ha cultivado es el ancla que mantiene firme el barco familiar, incluso en mares inquietos. Y mientras comparte estas experiencias con Rebecca, ambas mujeres encuentran en sus conversaciones un nuevo nivel de entendimiento, donde el respeto mutuo se consolida. La confianza, una vez quebradiza y llena de miedo, se ha transfigurado en algo sólido. Los principios de transparencia y responsabilidad compartida han impregnado cada rincón de la casa. Las heridas del pasado, aunque no olvidadas, han sido cicatrizadas a través de un compromiso renovado de mantener una comunicación abierta y sincera. Rebecca, antes rehaciendo el espacio en busca de control, encuentra ahora consuelo en moldear un hogar donde todas las voces son escuchadas y valoradas.
Marisa, Ethan y Rebecca han pasado de ser piezas individuales de un rompecabezas disonante a formar un cuadro completo de unidad. La promesa de un nuevo comienzo, antes solo un eco en medio del caos, resuena ahora con la fuerza de un himno de posibilidades. La casa de Marisa, el refugio frágil y disputado, se ha convertido en un símbolo de su viaje compartido hacia el respeto y el amor auténtico. En un mundo donde las familias no siempre logran cicatrizar la residencia de Marisa, se alza como testimonio de lo que puede lograrse cuando la sinceridad y el respeto se colocan en el centro. A medida que el sol se oculta detrás del horizonte, los muros de la casa, una vez resonando con gritos y resentimiento, brillan con la serenidad de aquellos que han aprendido a reconocer y proteger el verdadero valor de sus lazos. La unidad restaurada sirve de recordatorio constante de que a pesar de todos los desafíos enfrentados, siempre hay espacio para el crecimiento y el renacimiento. Rebecca encontró en Marisa un pilar de sabiduría inmutable, como una roca resistente, en medio de una tormenta incesante. La admiración que comenzó a brotar en ella por la firmeza y la dignidad de Marisa no hizo más que despertar un impulso interno por comprender qué elementos empoderan a una persona para reclamar su espacio con tanta autoridad. Rebecca, sentada a la sombra del gran roble en el jardín, que ahora cuidaba con esmero, sintió la necesidad de obtener esa misma fortaleza para enfrentar sus propios retos. Marisa, con la calidez de una madre que ofrece abrigo, abrió sus puertas al deseo sincero de Rebecca por aprender. En sus conversaciones al atardecer, mientras el sol pintaba el cielo con tonos dorados, compartió cómo la vida había sido un maestro implacable. Relató las dificultades que enfrentó al construir su hogar, la fuerza que encontró en sí misma al ver a su esposo partir demasiado pronto, y cómo cada lágrima derramada fue una lección de resiliencia. Cada palabra era un canto de esperanza, enseñando a Rebecca que la dignidad personal no es un regalo, sino una conquista diaria, tejida con hilos de autorrespeto y valentía. Rebecca escuchaba absorta, explorando las profundidades del significado de enfrentarse a los desafíos con la frente en alto. La determinación inquebrantable de Marisa por mantener el respeto en su hogar fue reveladora. Comprendió que en cada decisión aparentemente pequeña radica la capacidad de moldear un ambiente que respeta la integridad personal y colectiva. Rebecca empezó a valorar sus propias decisiones bajo esta nueva luz, reconociendo su capacidad para influir en el entorno y proteger lo que era verdaderamente importante. Cada conversación se convertía en un ladrillo más, reforzando el vínculo entre ellas, mientras Rebecca absorbía como una esponja la sabiduría ofrecida generosamente por Marisa. Comenzó a emplear estas lecciones en su vida diaria, notando cómo su perspectiva se ampliaba y su confianza crecía. Los momentos de duda no desaparecieron, pero ahora había una guía, una carta de navegación en forma de prosa heredada, que le mostraba el camino incluso en tiempos de incertidumbre. Este proceso de aprendizaje también trajo a la memoria de Marisa los días en que ella misma buscó coraje en las palabras de las mujeres fuertes de su pasado. En compartir estas historias, no solo impartió sus conocimientos, sino que también renovó su propio compromiso de ser una guardiana de tradición y fortaleza. Este intercambio generacional se nutrió de un amor genuino y mutuo respeto, pilares sobre los cuales edificaron una relación que desafía las tormentas. A medida que el clima giró hacia un invierno más frío, la calidez en el hogar de Marisa brillaba más que nunca. La conexión espiritual e intelectual entre ambas mujeres era palpable, rejuveneciendo el espacio con una energía vivaz y refrescante. Ethan, observando esta evolución, sintió una gratitud sincera hacia su madre y su esposa por el esfuerzo consciente que estaban haciendo para no solo sanar las heridas del pasado, sino para construir una sólida base para el futuro. El respeto y entendimiento cosechados a lo largo de este viaje no pasaron desapercibidos. El aire mismo parecía vibrar con una nueva melodía de esperanza y unidad. La casa, antes un campo de batalla silencioso, se transformó en un refugio de paz resiliente, donde cada individuo era valorado por su fortaleza única y contribución al todo. Una vez más, las imágenes que adornaban las paredes no solo hablaban de historia, sino también de crecimiento y del poder de la reconciliación. Rebecca, imbuida ahora de una fuerza redescubierta, se dispuso a aplicar estas lecciones fuera del hogar, también difundiendo la serenidad recién encontrada en cada relación que tocaba.
Marisa, al ver a Rebeca florecer bajo su propia luz, se sintió orgullosa de haber sido parte de su transformación. Este ciclo de enseñanza y aprendizaje reafirmó para ambas el valor de la dignidad. Era más que una cualidad, era el núcleo resistente que sostenía la estructura firme de sus vidas ante las tempestades más feroces. La casa de Marisa continuó triunfante, sosteniendo las voces de una familia que encontró equilibrio en el camino de la adversidad. A cada paso, Marisa, Rebeca y Ethan forjaron un destino compartido, encendiendo con sus actos la llama de un legado que no solo narraba el poder de la dignidad, sino también la invencibilidad del amor fundamentado en un respeto auténtico, renacido. Así, en medio del caos aparente que a menudo acompaña las transformaciones personales, Marisa logró imponer un nuevo estado de equilibrio. La conversación íntima con Rebeca no solo fortaleció su vínculo, sino que sirvió como una brújula moral que marcó la ruta exacta a tomar, una de autovaloración y respeto mutuo. Para muchos, estas lecciones suelen ser crisis persistentes, disfrazadas de retos familiares, que sin embargo llevan el potencial de transformarse en hitos liberadores cuando se abordan con claridad y coraje. Marisa comenzó a entender que la dignidad no es un peón en el juego de ajedrez de la vida, sino la reina que debe ser protegida a toda costa. Atrás quedaron las dudas sobre sus derechos en su propio hogar. Ahora era una mujer armada con la sabiduría de que el respeto comienza en casa, en las acciones cotidianas, en el tono de las palabras dichosamente pronunciadas y en la firmeza de una puerta bien cerrada cuando los límites se cruzan. La fortaleza que emanaba de sus decisiones no residía solo en sus acciones, sino en su determinación de renovar una estructura anacrónica que ya no soportaba los tiempos modernos. Rebeca, por otro lado, vivió una transformación visceral. De una figura que en algún momento minó las antiguas bases de la casa, ahora emergió alguien que valoraba aún más los lazos restaurados. Inspirada por la fortaleza tranquila y positiva de Marisa, encontró en el diálogo honesto una fuente inagotable de introspección. Las conversaciones que solían ser como campos minados, ahora se convertían en fértiles terrenos de crecimiento personal compartido. La lección crítica aprendida por Rebeca fue que imponer límites no es solo un acto de autodefensa, sino un regalo valioso a los demás para enseñarnos sobre el valor de la reciprocidad en la convivencia. El mutuo respeto era el nuevo idioma en casa, hablado por todas las paredes resonantes de afecto renovado. El territorio antes asolado por disputas y malentendidos, ahora florecía en un oasis de colaboración y entendimiento. Cada interacción, por trivial que parezca al observador casual, estaba impregnada de un litigio emocional. Marisa ya no percibía su hogar como una simple construcción de ladrillos y mortero, sino como una entidad viviente que respiraba amor y preocupación mutua, que exigía mantenimiento constante y cuidado preventivo. Los esfuerzos por establecer reglas tempranas y necesarias transcurrieron sin incidentes mayores. Era más que una reconciliación, era una reingeniería espiritual de los fundamentos emocionales de su hogar. Quizá lo más conmovedor de esta travesía es cómo las aparentemente pequeñas victorias se combinaron para desencadenar una transformación masiva. El nuevo enfoque de todos ellos, instaurado sobre los cimientos de la dignidad y el respeto, no solo buscaba sanar heridas viejas, sino prevenir nuevas fisuras. Ethan, por su parte, comenzó a desarrollar una versión más profunda de sí mismo, a través de las reflexiones impulsadas por su madre y su esposa. En lugar de ser el intermediario silencioso, evolucionó hacia un canal activo de amor y reconciliación. La casa, su hogar, brillaba con un resplandor nunca antes visto, no por el trabajo de la decoración o una reforma arquitectónica, sino por el resplandor del amor auténtico y el respeto sustentado en el entendimiento y el sacrificio conscientes. Marisa sabía que aunque el camino hacia este lugar de paz no había carecido de obstáculos, cada sacrificio y cada decisión difícil habían valido el esfuerzo para lograrlo. Al final, la reconciliación no fue solo entre individuos, sino con la realidad presente, sus roles nuevos y revitalizados en el escenario de sus vidas. Este redescubrimiento del hogar sacudió los cimientos sobre los que anteriormente se asentaban sus relaciones, asegurando que en adelante la dignidad y el respeto servirían como la brújula que los guiaría.
Marisa, Rebeca y Ethan emergieron de su historia de conflictos y resoluciones más fuertes, más sabios, y lo más importante, más unidos. El respeto y el amor forjaron un legado que comenzaba a sentirse innato, una flama que prometía iluminar sus caminos sin importar cuán tempestuosos pudieran presentarse en el futuro. Dentro de la casa de Marisa un nuevo ciclo se había iniciado. Años de transgresiones silenciosas y emociones reprimidas habían quedado atrás, reemplazados por un sentido tangible de renovación emocional. Cada rincón de su hogar ahora resonaba con una energía vigorosa, fruto del cambio profundo que todos se comprometieron a emprender. Marisa, una vez centro de una batalla emocional, ahora se encontraba rodeada de un entorno que había construido conscientemente con dignidad y respeto. La dignidad, a menudo considerada una entidad abstracta, encontró en Marisa una encarnación poderosa. Ella había sido el faro y la fuerza motriz que guió a su familia hacia un entendimiento colectivo, uno que priorizaba el bienestar emocional sobre el control y el juicio. Las cicatrices emocionales que todos llevaban pasaron de ser una carga a ser testimonios visibles de su fortaleza interna. En un mundo donde los lazos familiares a menudo están amenazados por malentendidos y heridas no resueltas, Marisa se erigió como la defensora de su integridad y la de su hogar. Ethan, quien había sido el epicentro involuntario de la discordia, ahora asumía un rol más maduro y consciente. A través de la introspección y la guía de Marisa, logró redefinir su relación con su madre y con su esposa Rebeca. Su transformación fue un ejemplo claro de cómo incluso en la adversidad existe la posibilidad de renacer y sanar. La comprensión de Ethan de lo que significaba ser un verdadero socio en su relación matrimonial, así como un hijo leal y respetuoso, fue el pilar que ayudó a reconstruir su dinámica familiar. Por su parte, Rebeca tomó el reto de la autocrítica con humildad y determinación. Aceptar que sus acciones habían contribuido a la fractura familiar fue un acto de valentía que transformó su vida y sus relaciones. Con cada conversación honesta y cada intento genuino de reconciliación, Rebeca demostró que el cambio era posible si uno estaba dispuesto a mirar dentro de sí mismo y trabajar en sus debilidades. La gratitud que sentía hacia Marisa por su magnanimidad fue un catalizador en su desarrollo personal. La involucración activa de cada miembro de la familia en este proceso de reconciliación no solo les proporcionó una nueva perspectiva sobre las relaciones familiares, sino que también les enseñó el valor de la resiliencia. Marisa observó con orgullo cómo su hogar, realmente un microcosmos de relaciones humanas, resplandecía con un nuevo brillo. Este no era simplemente un retorno a la normalidad, sino una evolución hacia un estado más elevado de comprensión mutua. Particularmente, Marisa comprendió que reconocerse a sí misma como una piedra angular en la restauración de su familia no era un acto de egocentrismo, sino un reconocimiento auténtico de su fortaleza. Había soportado el dolor de ser desplazada y había respondido, no con amargura, sino con confiada dignidad. Su capacidad para imponer límites claros sin ser opresiva proporcionó a su familia un espacio seguro donde podían crecer y aprender juntos. El viaje hacia esta nueva realidad no había sido fácil, pero la recompensa fue significativa. Marisa había logrado transformar lo que una vez fue un campo de batalla emocional en un santuario de amor y respeto. Esta restauración del hogar a su esencia más pura fue el triunfo final, pero también el comienzo de una prometedora era de paz y cohesión. La familia de Marisa había grabado juntas las lecciones aprendidas en sus corazones y así armadas estaban listas para enfrentar el mundo exterior con unidad y confianza renovadas. El eco de la confrontación aún resonaba en las paredes silenciosas del hogar, pero ahora una calma nueva y profunda reinaba. Con Ethan y Rebeca, habiendo aprendido sus lecciones, quedaba atrás un escenario de guerra personal, transformado en un remanso de paz duradera. Como un árbol que tras el embate de la tormenta extiende sus raíces más profundamente en la tierra fértil, así la familia de Marisa emergió más fuerte y unida. Marisa veía lo que antes era una herida abierta ahora convertida en una cicatriz que contaba historias de perdón y sabiduría. Su hogar ya no era solo un refugio físico, sino un símbolo de redención emocional. Las grietas invisibles, las luces que antes atravesaban las juntas desmoronadas de las relaciones, ahora eran sanadas bajo un brillo que iluminaba cada rincón de la casa.
La figura de Marisa en medio de todo había cambiado. Ya no necesitaba hablar con voz alta para ser escuchada. Su presencia imponente y serena imponía el respeto de una reina que había encontrado en el silencio su verdadero poder. Era un silencio lleno de promesas cumplidas, de resoluciones firmes que no necesitaban más palabras. Al cerrar la puerta de un conflicto, había abierto otra hacia el amor incondicional, hacia la aceptación de lo imperfecto. El camino hacia este cambio no fue fácil ni rápido. Para muchos, la tentación de la venganza podría haber sido demasiado seductora, pero Marisa comprendió que el verdadero triunfo no se encontraba en imponerse sobre los demás, sino en guiar a todos a través del dolor hacia un destino compartido. Como ella, tú también podrías encontrar en el camino más difícil la opción más transformadora. ¿Podrías tú en su lugar resistir el lugar de la ira para abrazar la reconciliación silenciosa? Quizás en el diálogo interno que nace de esta reflexión, descubras una verdad sobre ti mismo. Tal vez allí, en la encrucijada de tu propia lucha personal, encuentres la serenidad que solo proviene de dejar de necesitar la última palabra. Porque a veces las victorias más grandes y reveladoras son aquellas que pronunciamos en silencio, no con la voz, sino con acciones y decisiones que hablan en nuestra ausencia. Al final, cada miembro de la familia seguía adelante llevando consigo este nuevo aprendizaje. Un aprendizaje que había costado, pero que ahora, desenredados de las ataduras del resentimiento, les permitía alzarse hacia un futuro más luminoso. Las sombras del pasado no tenían cabida en este nuevo comienzo, y las puertas que alguna vez se habían cerrado en un acto de identificación se encontraban ahora abiertas, permitiendo que una brisa libre y renovadora pasara a través de ellas. Es en este espacio vacío pero lleno de posibilidades donde revelamos quiénes somos realmente. Y tú, si llegaras a este cruce solitario de caminos, ¿elegirías el mismo sendero? No todas las conclusiones necesitan la estridencia de un final épico. Algunas simplemente encuentran su paz en un cierre que es tanto un desenlace como un nuevo comienzo. La luz que se asoma tímidamente en el horizonte es testigo de ello, una promesa etérea e intangible brillando sobre Marisa y su familia mientras se encaminan hacia un futuro incierto, pero esta vez juntos. Algunas historias alcanzan su clímax, no con un clamor, sino como es en la esencia más pura de su transformación, sin palabras sagradamente.